Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Radio Himalaya, a la entrevista. Hoy contamos con Carlos. Carlos es musicóloga, ha sido profesora en la Universidad de Cornell en Nueva York, activista por los derechos LGTBIQA+, artista drag, violista. Eres inquieta, ¿verdad? Sí, eso es como la definición del TDAH, ¿no? De que, Ajá. de Culo que inquieto. sí, te interesan tantas cosas, ¿no? Sí. Que abres, ¿no? Tienes una vida expansiva, ¿no? Bueno, te interesan, pero no eres de esas personas que empiezan algo y lo abandonas, sino que profundizas, ¿no? en Sí, el sí, tema, ¿no? sí, en general me gustan los cierres, me gusta que las cosas empiecen y cierren, ¿no? Ajá. En ese sentido soy muy dramática, ¿no? De la dramaturgia, ¿no? Que la Muy cosa bien. empiece con esperanza, se complique, sufras y luego ya en ese sufrimiento haya un cierre y una liberación. Bueno, casi como este programa va a ser, ¿no? Sí, Vamos a arrancar, vamos ahí y luego haremos ese cierre sí, exactamente. dramático, ¿no? Bueno, dentro de tu campo de estudio e investigación se encuentra la musicología, ¿no? Sí. Y a veces nos surgen dudas, ¿no? Porque no sabemos exactamente a qué se refiere la musicología, si es estudiar música, si es estudiar sobre historia de la música, en qué consiste esta ciencia y cómo se aplica, sobre todo sería la pregunta quizá más importante. Sí, como campo de estudio no es un campo de estudio nuevo, realmente pues surgió de este aspecto historicista, ¿no? De recuperación de compositores, hombres europeos y demás, ¿no? En el siglo XIX, pero como campo ha ido integrando, eh, en cuanto el concepto de música se ha ido expandiendo, ha ido integrando pues esos niveles de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la etnomusicología, que es el estudio eh, que iría más de la rama de la antropología de la música, ¿no? De cómo las sociedades humanas hacen, entienden, se comunican a través de ciertos sonidos, se ha integrado, ¿no? Entonces es parte de la musicología. La historia de la música también, y también todos los aspectos sociológicos, ¿no? De significados culturales, de, de entender en general de manera muy transversal la relación entre nosotros como seres humanos con el sonido, ¿no? Que tiene que ver tanto con cómo usamos nuestra voz, cómo cantamos, por qué existen las canciones desde el siglo XII, por qué la canción es la forma musical más importante donde se ha narrado el amor desde hace 1000 años, ¿no? Todas estas cosas tienen mucho peso porque siguen siendo funcionales hoy en día, ¿no? La manera en la que el ser humano siente está muy vinculada con la música como un aspecto como inmaterial, ¿no? Esa idea de vivir en las ondas, ¿no? Claro. Tiene un componente muy bonito, ¿no? Me viene a la mente escuchándote, pues, ¿no? Pues casi que desde el origen, ¿no? Ya. De cuándo empezaría la música, qué homínido le daría por empezar ¿no? a generar un ritmo, ¿no? Y si eso fue así realmente, ¿no? Claro, Ujú. claro, es que va unido a la propia experiencia humana, ¿no? Vivimos en una sociedad, y esto así, barriendo para mi campo musicológico, vivimos en una sociedad que todo es visual, todo es visibilidad, todo es como foto, representación pictórica, fotografía como estética visual, que parece que si alguien no te ve visualmente, no existes, ¿no? Y nos olvidamos que esa visión que es centrista en la visión, Mm. deja atrás pues otras percepciones humanas como son la oral, la escucha, el tacto, el gusto, otro tipo de niveles que también permiten esa interrelación humana, ¿no? Por eso la musicología, sobre todo la que hago yo, se toma muy en serio la escucha, cómo nos Ujú. escuchamos, ¿no? Cómo utilizamos nuestra voz, de qué manera hacemos esta sociabilidad a través de ese sonido que hay entre medio de aquí y allí, ¿no? Ujú. Y digamos. Bueno, otra vez
digamos, de tus vertientes, ¿no? Aparte de la musicología, pues esa conciencia que tienes, ¿no? Acerca de las problemáticas, ¿no? Sobre todo también las que ocurren en el mundo en general, pero también las propias de Canarias, ¿no? Eh, ¿Qué puedes contarnos acerca de esto, ¿no? De esta Sí. trayectoria, ¿no? Em, claro, como músico formado en el conservatorio, empecé aquí en Tenerife, en Santa Cruz, en el conservatorio profesional. Luego me fui a Madrid, terminé mi carrera en Córdoba. Luego me fui a Madrid otra vez a hacer la licenciatura de musicología. No había, o sea, Canarias no había ocupado nunca un espacio en mi currículum de estudios. Digamos que tú te dedicas a estudiar esa idea del universal, que es extranjero, que es europeo y que siempre está fuera o a veces superior a lo que ocurre en tu entorno del día a día. Y no es hasta el año pasado, o creo que fue 2022, que un grupo de académicos, tanto de Canarias como de Canarias en la diáspora, como franceses, alemanes, venezolanos, peninsulares también, italianos, creo. O sea, de gente de muchas partes del mundo, nos hemos reunido y hemos creado una organización de estudios Canarias. canarios, ¿no? De estudios sobre, desde y sobre Canarias, ¿no? Para intentar entender, para intentar entendernos no solo a nosotros mismos, pero nuestro rol en el mundo que nos rodea, ¿no? Nuestras relaciones con Latinoamérica, con el Caribe, con la historia colonial, con la península ibérica, con África, con el concepto de Europa, todas esas relaciones desde aquí, ¿no? Entonces está habiendo un trabajazo interdisciplinar ahora mismo. Hace un mes nos reunimos unas jornadas un poco entre nosotros mismos y había un trabajo de archivo histórico de la esclavitud en Canarias que eso no había ocurrido, que eso está ocurriendo ahora. Sabemos unas historias que nos rodean, ¿no? Gente que vivió en estas mismas cuatro esquinas, ¿no? Hace 300 años y vivió ciertas realidades, ¿no? Muy, muy interesante. Interesante recuperar también, sobre todo para ver, al final la historia, ¿no? Tiene una parte aplicativa en el presente, ¿no? Entonces, Claro, cuando conoces la realidad que se ha borrado, ¿no? De alguna ya. manera se nos ha borrado desde que éramos pequeñitos, ¿no? No, Ujú. no se nos contaban esas historias. Pues quizás pueda ser la solución, no lo sé, Ya, para el futuro también de sí, Canarias, ¿no? Problemas, por ejemplo, como son hoy en día la especulación turística, la vivienda, el trabajo, em, la migración también, ¿no? claro. ¿Crees que estas problemáticas afectan a la salud mental de la población de Canarias? Yo creo que la colonialidad afecta a la salud mental, porque, y esto voy a decirlo tal cual, cuando uno es un sujeto colonizado, normalmente es un sujeto que no tiene identidad o que tiene una identidad inferior, que tiene una voz sin la seguridad en sí mismo que te da la capital, lo capitalino, ¿no? Ser el sujeto central del Estado, te da unos espacios amplios donde tú solo te ves a ti mismo y tu representación ocupa todos los espacios. Pero cuando somos de aquí, cuando somos de Canarias, ¿quién está en esos espacios? ¿Quiénes son nuestros referentes, no? O sea, yo, por ejemplo, cuando intento poner una voz de radio, hablando aquí de la voz, digo, espérate, tengo que pronunciar bien. ¿Cuáles son mis referentes de gente que hable como yo, que tenga una voz buena de radio, ¿no? Ese mismo referente no lo tenemos porque hemos escuchado la radio hablar peninsular, ¿no? Ujú. Y entonces, cuando estoy en la radio, me siento insegura de qué tipo de voz tengo que usar, ¿no? O de repente a lo mejor me sale un vosotros, ¿no? Porque intento hablar bien. Entonces, esto es algo como muy en la práctica. Aparte de este tema, ¿no? De los referentes de Canarias, esta mismo que nombraba antes, de la idea de narrarse a sí mismos, ¿no? Nos tiene mucho que ver con estas problemáticas de hoy en día, ¿no? Hoy en día, ya con unas herramientas que nos ha dado la academia y el activismo, decimos, ya bastó que hablen por nosotros.
ya bastó que decidan lo que pasa en nuestras playas, que se decidan lo que pasa en nuestros montes. Ya bastó esto, o sea, este es nuestro territorio y nosotros deberíamos tener la voz cantante de lo que ocurre aquí. ¿Qué pasa? Que la colonización de la que sufrimos desde hace 500 años, porque fuimos básicamente el espacio de experimentación de lo que es el extractivismo de la conquista, de yo llego allí y Y exploto los plantón. recursos, desplazo a la población local y reconvierto todo este medio ambiente en un sistema productivo que beneficia a, eh, De gente de fuera, ¿no? claro, a la capital donde está el Ujú. centro económico, eso te quita tu relación del territorio, porque tu territorio no es tuyo, ¿no? Nuestro territorio es de los turistas. Y, por ejemplo, ayer salió una entrevista. Y yo, por puntualizar, Sí, con migración me refería precisamente que yo el foco lo pongo ahí, no sí, lo pongo en los africanos que vienen en patera o en tal. O sea, claro, realmente para mí ese no es el problema. Es un problema también, ya, pero para ellos, no como migrantes, pero no para claro, nosotros. O sea, lo que está complicando la situación es lo que tú dices, ¿no? Gente con mayor poder adquisitivo exactamente, o fondos buitres que no vemos, porque al africano negro que va por la calle lo vemos, ya, pero el fondo buitre no lo vemos, entonces pensamos que no claro. existe, ¿no? Claro, es un poco esta idea trampa entre ser ciudadano del mundo y decir, no Mm, existen fronteras, yo puedo ir donde quiera y todos somos ciudadanos ujú, del mundo, y otros entender que viajar y el privilegio económico que te da tu raza, tu clase, tu lugar geopolítico no es el mismo, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de quién está extrayendo el beneficio económico de este territorio, no hablamos de gente de Canarias, no hablamos de gente africana que está viniendo o de gente latinoamericana que está viniendo después de las crisis económicas allí. Estamos hablando de gente que intenta, empresarios. empresarios que intentan que aquí haya un nivel de vida empobrecido para que aceptemos una economía y una industria que nos mantiene en la pobreza, porque ese es el devenir del sistema esclavista, ¿no? Que es mantener la explotación de los territorios en base al empobrecimiento eh, intergeneracional, ¿no? Que Ujú, nunca puedan salir de ahí. ujú, Y, y en este sentido, Canarias, eh, en el sentido de mi campo, ¿no? De la música, de la voz, tiene mucho que ver. Hay mucha gente trabajando sobre los canarismos, sobre estas cosas de la pronunciación, pero también tiene que ver con todo tipo de artefactos culturales que nos ayuden a entendernos, ¿no? Eh, quiere decir, o sea, toda la gente, por ejemplo, la gente músico de la música urbana, pop o electrónica de hoy en día que están saliendo de aquí, que están triunfando en México, en Estados Unidos, en Argentina, un sujeto de Madrid no lo puede entender. ¿Cómo? Espérate, que Quevedo es el número uno de Spotify global. ¿Cómo ha pasado eso? Porque no ha pasado por Madrid, no, ujú. no ha pasado a través de Madrid, como es el orden de las mercancías, ¿no? Sí, ese canario que se iba afuera a ver si fuera triunfaba, ¿no? Claro, No, claro, muchas ujú, casas han salido directamente de aquí. Y, y sobre todo esta idea o sea, de falta de confianza es, por ejemplo, sentirte aislado, sentirte atrasado, sentirte menos que muchas veces es un arma que no la decimos nosotros a, ujú, a nosotros mismos, ¿sabes? ujú, ujú. De, yo Tú, no, yo no soy artista de verdad porque es que hay otros que son artistas mejores. Y si yo son de Madrid, pues más mejor que yo. Y si ah, ya son de Alemania, pues mejor. Y si ya viven en Londres y son de la bohemia londinense, pues yo ya soy, sí, ¿no? menos que nadie, sí, sí. Eso es la conciencia colonizada. Mm. Tú has vivido fuera, ¿no? Has tenido, bueno, Ujú. lo has contado, ¿no? Muchos años, ¿no? Que prácticamente desde que tenías 18, 17, 18 17 años, años, sí. 17 te vas fuera, ¿no? Y quizás una experiencia que nos gustaría conocer ¿no? De manera resumida es pues, esos años que has pasado
por así decir, la capital del mundo, ¿no? Un Sí, poco sí, no, sí. en Nueva York, ¿no? Sí, claro, Muchos sí. años en Nueva York. Y bueno, y también entendiendo que, poniendo como que, pues, todos teóricamente hemos pensado, oh, Nueva York, ¿no? Lo que tú estás diciendo, la Sí, cuna, ¿no? De la civilización. Hoy quizás desde otras perspectivas nos damos cuenta que quizás no es el ejemplo o el modo, ya. eh, digamos, a reproducir en el resto del mundo, pero bueno, cuéntanos tú esa experiencia, ¿no? Para mí lo más interesante de haberme ido a Estados Unidos, ya me pasé 7 años en el estado de Nueva York, no en la capital pasé como un año, ¿no? En la ciudad, en Brooklyn específicamente. Pero antes de ello, en un pueblito que es una ciudad universitaria del tamaño de La Laguna, en mitad de los bosques de un área que se llama los lagos de dedos, ¿no? Los lagos de dedos, los Finger Lakes se llaman. Y antes de eso, muchos años en Madrid y muchos años estudiando y trabajando en la península ibérica. Y a mí lo que me pasó cuando me fui a Estados Unidos es que de repente uno ya no es el sujeto hegemónico de su lugar, sino ya eres un otro. Ya eres un inmigrante, según te lean tu piel, ¿no? Eh, tu acento, y todo eso te empiezan a poner en una localización un poco ambigua, ¿no? En la que en muchos instantes sufres esa xenofobia, en otros instantes estás siendo racializado como no blanco en estos ambientes estadounidenses. Pero al margen de esta experiencia que es trasplantada, ¿no? De otro lugar, yo creo que lo que más me ayudó en Estados Unidos es entender la diáspora tan grande que existe dentro de ese país y sobre todo cuando te alejas de los paradigmas de la españolidad o de España como identidad nacional y te metes bajo otro circuito, de repente todas las alianzas que puedes crear con sujetos que vienen, o sea, yo tenía amigas de Taiwán, de Colombia, o sea, que teníamos el inglés en común y de repente empezábamos a tener experiencias comunes, ¿no? Podernos comunicar de nuestras experiencias comunes. Eh, Sobre todo de esas experiencias que quizás España ha borrado, ¿no? Por la propia historia del país, ¿no? Que es la unión afectiva, física y cultural que tenemos con el Caribe o que tenemos con otros países latinoamericanos o con ciertas culturas de Estados Unidos que tienen vinculación canaria, como es Luisiana o Texas, eh, y también más allá, ¿no? Como sujeto africano. Y estoy hablando con todo el peso, ¿no? Que cuando conoces a alguien del continente africano te impacta, porque Pero, estás los dos, o sea, yo hablando con gente marroquí allí, no estamos los dos tan cerca en nuestros orígenes y tan lejos, ¿no? Esos efectos nos unen, ¿no? Son unas alianzas como un poco caóticas, ¿no? En ciertas maneras, pero que te ayuda a entenderte de una manera descolonizada en ese sentido, fuera de esos paradigmas que te dicen lo que debes de ser, ¿no? Y la bienvenida en muchos espacios que allí lo llaman Black and Indigenous, que es indígenas y negros, y de personas racializadas allí fue una cosa que yo no me esperaba, ¿no? Quizá, y volver para acá, eso me hace poner unas ciertas gafas que cuando estoy aquí, yo digo, pero si la diversidad de Nueva York la tenemos en Tenerife a día de hoy, claro. esa diversidad, a lo mejor hace 30 años no la teníamos, pero a día de hoy la tenemos Mm, aquí, sí. pero no hemos creado todavía ese lenguaje en común para entendernos, ¿no? De hecho, no, a ver, yo, o sea, lo que reflexiono, ¿no? Escuchándote también, es que Estados Unidos no deja de ser un país fundado por inmigrantes. O sea, allí Mm, realmente no hay. Y sin embargo, choca, ¿no? El pensamiento de pues, estas últimas políticas más de ultraderecha, ¿no? ya, Que hablan de supremacía blanca, cuando realmente, y de fuera los inmigrantes, cuando todos ellos exceptuando los propios indios ya, americanos, ¿no? Que eran nativos de allí, ¿no? Que hoy en día pues eran minoría, entiendo, ujú, pero son inmigrantes, ¿no? De claro, diferentes lugares del mundo, ¿no? Y entonces yo quería preguntarte, ¿no? Pues esa experiencia, ¿no?
cómo se está viviendo ese retroceso allí, ¿no? De la diversidad y que no solamente allí, sino que vemos que Exacto. también está impactando aquí, ¿no? Que cada vez aquí también está más en auge la ultraderecha, el racismo y demás, siendo una persona como eres tú, ¿no? Queer, no binaria, Ya, eh, y pues, demás. mm, Pues se siente con mucho miedo. O ujú, sea, yo les pregunto a todas las amigas que he dejado allá, cuáles son sus estrategias. La gente se está movilizando un montón porque si hay algo que tiene Estados Unidos que no se lo puede quitar nadie, es que esa visión neoliberal del sujeto que se hace a sí mismo, al final te da una confianza como a que tú salgas a las calles a cambiar las cosas, ¿me entiendes? Como, ujú, espérate, me tengo que remangar porque si no, si nadie va a cuidar de mis amigas, tengo que cuidar yo, ¿no? Entonces tiene una fuerza cultural muy fuerte y siempre la ha tenido, ¿no? En los años ujú, 60, en las revoluciones estudiantiles de aquella época, está teniendo, es verdad, que cada vez nos sentimos más encapsulados, ¿no? Por ejemplo, yo he dejado las redes sociales, he dejado de publicar mi espectro político en las redes sociales porque sé que la consecuencia política a día de hoy es real. Es posible que si yo cuelgo cosas de Palestina o cuelgo cosas sobre leyes trans y demás, me nieguen un visado y no pueda ir ni a defender mi tesis. Estamos en la realidad, la intención de tomar el poder y instaurar un sistema fascista bastante parecido al cuento de la criada, porque vamos, o sea, se les ve el plumero a toda esta gente, es muy fuerte. Pero quiero también decir que las resistencias también son muy fuertes. ujú. Has nombrado las redes sociales, ¿no? Ye Y precisamente ¿no? Esa arma política que tiene la ultraderecha, entiendo, es a través de nu- también de captar al público más joven, ¿no? A la claro, juventud en claro. este tipo de discursos, ¿no? Y hay un dato, ¿no? El 30% de la juventud, ¿no? En España pues tiene ya una intención de voto más cercana a la ultraderecha y tal. No sé si tiene que ver tanto por querer formar parte de un supuesto no sé qué bien éxito pues a través ¿no? multimillonarios que venden un poco eh, Sí, su, sí, sí. su, su idea, ¿no? De tener éxito y demás. Y bueno, quería preguntarte, ¿no? ¿Piensas que es por eso? ¿A qué crees que se debe ese éxito de captación, ¿no? Sobre el público joven? ¿Sabes qué pasa, Enrique? Es que el pensamiento crítico Ujú, no es un pensamiento cómodo. O sea, el pensamiento crítico es dudar de todo. Dudar de quién soy en relación a otros. Dudar de mis capacidades, dudar de mi relación con mi territorio, ¿no? Y no digo dudar en el sentido, sino de cuestionarla. ¿Cuál es mi relación con la inmigración africana de Canarias, ¿no? ¿Cuál es mi relación con las personas del colectivo LGTBIQ+? ¿Cuál es mi relación con mi propia sexualidad, mi identidad? Es que no es un pensamiento cómodo. ujú. Sí, quizás también, eh, pues, la ultraderecha sí te da algo, Te da, la receta mágica, ¿no? Algo en lo sí, que tienes que pensar, aunque sea mentira, ¿no? sí, claro, es una Probablemente es ficción, mentira. pero te da como una primero utiliza los afectos, Emoción, las ¿no? emociones, eh, para darte, compartimentos estancos, ¿no? Que eres tú contra el otro, hombres Contra contra mujeres. mujeres, blancos contra negros. O Ujú, sea, y ya te va dando todos esos comportamientos estancos con los que tú, empiezas a decir: "Pues por mis 2 cojones que voy a decir esto y me voy a ir a la cola del hiperdino, mm, ahí a gritar mis ideas políticas y a meterme con Sánchez". O sea, cuando uno tiene que basar su autoestima en gritar 4 cosas sobre Sánchez en el espacio público, mm. ¿qué te está faltando en tu día a día? Porque Y, ahí hay una crisis de identidad. O sea, tú no estás basando tu autoestima en tu familia, en las cosas que te gustan. ¿Y cómo podemos revertir
ese proceso, ¿no? ¿Cómo podemos revertir el, este retroceso, ¿no? Ya, Hacia este tipo de políticas desde las redes sociales? ¿Cuál sería la fórmula? Porque las redes sociales al final se están ya. convirtiendo en algo que son lo que mueve, ¿no? Al final la emoción de las personas y cómo se educan y demás. Yo creo que hay que hacer un trabajo argumentativo primero. No hay que quitarle el peso a... Esto ya se ha demostrado que cuando surge la extrema derecha y salen estos bulos y estas mentiras, la izquierda normalmente hace un proceso de pensamiento que contrarresta un poco, Mm, ¿no? Que esta sí, explosión de odio, ¿no? Em, pero es verdad que nos quedamos mucho en el argumento y no en la emoción que está detrás de ese argumento. Entonces, y eso yo creo que es el trabajo y es el reto. Y como digo, el cuestionamiento nunca te va a dar una respuesta sencilla. No hay una manera de decir a esta muchachada que hoy en día se siente, se siente que claro, se tienen que apoyar en la patria para ser claro. alguien, ¿no? No hay una manera de decirle, no, pero no seas así. ¿Cuál es Claro, hay que darles claro. una alternativa o un Sí. Pasa que es curioso, abanico? ¿no? Es curioso cómo esa ambivalencia, ¿no? En el sentido, cuando el 15M, ¿no? Y todo eso, Ya, pues la emoción predominante era la indignación, ¿no? ya. Y entonces la gente empezó a votar a Podemos, ¿no? Y Podemos Ujú. llegó lejos a través de esa emoción, ¿no? De Sí. captar ese enfado, ¿no? Pero los que votaron a Podemos ahora están votando a Vox, ¿no? Entonces es como que falta, no, porque si te dejas llevar solo por las emociones, ¿no? Ya. Finalmente no. Mm, Sí, yo creo que hay una crisis emocional en muchos sentidos, sobre todo en un mundo que está en una crisis económica ya de por sí, en el que se les promete a la gente de tener una serie de éxitos y cuando esos éxitos no llegan, eh, surgen esa frustración y ese odio. A mí me impacta mucho, por ejemplo, que la gente diga que estamos en crisis. No, la crisis va a venir. O sea, lo dicen todos los expertos, que la crisis está viniendo. Pero yo jamás había visto Santa Cruz con todos los locales abiertos, con negocios en todos los locales. y fiestas cada fin de Y fiestas semana, cada ¿no? fin de semana que tienes para Mm, elegir 10, 15 fiestas. O sea, ¿cuándo hemos vivido en esta isla esta explosión económica? Yo esto no lo había visto nunca. Entonces también hay que entender un poco que estas narraciones que están sacando son también otras ficciones que un poco tienen que ver con la realidad. Y es ujú. verdad que ofrecer alternativas para esta gente es fundamental y sobre todo empezar a resistir esos espacios. Mira, es que no solamente es el odio, porque ya lo decía Cristina Fallarás con el odio hacia las mujeres trans y la transfobia y demás. Es que no solamente es el odio, porque tú puedes odiar en tu casa y tranquilamente, ¿no? Muchos de nuestros abuelos han sido así. Sí, bueno, So, pero sí, tampoco. delante de la tele. Es ese toma del espacio público del odio. Es como la gente que les da como una especie de Sí, 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 sí. éxtasis Mm. expresar ese odio en espacios públicos, ¿no? Y eso todo tiene un componente. Y yo, ojalá tuviera respuestas, Sí, Enrique, y ojalá sí, las tuviera, sí, sí, pero no, sí, solo claro, tengo claro. preguntas. Y si le criticas, dicen, no, es que me estás cercenando mi libertad de expresión, ¿no? Que es Ya, lo claro. peor de todo. Y Oye, pero también, en tu activismo, más concretamente sí, LGTBI, QA+, ¿cuáles serían las reivindicaciones y líneas estratégicas? Porque también está habiendo retrocesos en eso, sí, ¿no? El colectivo LGTB recientemente, Reino Unido, ¿no? sí, sí, Se sí. han retractado de una de sus leyes y no sé en qué va a quedar. Realmente, como decía esta famosa actriz y modelo estadounidense, se están equivocando de a qué 1% deberíamos estar atacando, ¿no? Si hay Mm, un 1% de billonarios o trillones, ya no sé ni cuánto, ya han sumado tanto que ya no, creo sí, que los, el alfanumérico ya no tenemos claro. palabras para hablar de Sí, este nivel de Un riqueza. Elon Musk o un, Sí, yo sí, qué sé. sí. Y nos estamos enfocando en el 1% de mujeres trans de este mundo, ¿no? O de la disidencia de género. Y están utilizando esto porque utiliza categorías muy fáciles de entender, que es la de hombre y mujer, con la que se ha basado el sistema económico de los últimos 1000 años, o si no 500, 1000 años, eh, para, para en final, porque saben
que eso produce unos retrocesos para todas. O sea, si tú atacas a los miembros del colectivo LGTBIQA+, eh, sabes que al final eso termina recayendo en cualquier tipo de idea de diversidad. Diversidad de clase, étnica, de Claro. sexualidad, de identidad. Y la gente en el fondo lo que quiere es ser uno normal, ¿no? Un normal de la vida, Sí, ¿no? que yo eso Como- siempre me encanta mucho y eso siempre me lo llevo a todos los espacios activistas. ¿Aquí quién es normal? O Claro. sea, cuando me dicen, no, es que tus experiencias, digo, vale, mis experiencias, pero ¿cuáles son tus experiencias de tu sexualidad? Porque yo las Claro. mías, la sociedad me ha obligado a tenerlas como, a hacer un doctorado sobre ellas, ¿sabes? Ahora me voy a una persona que jamás ha tenido que replantearse su sexualidad, digo, pero ¿y cómo has navegado la vida, no? Claro. Porque esta es quizás una de las maravillas, ¿no? de la teoría queer, que es una de mis especialidades, es que el cuestionamiento que llevamos desde los márgenes, digamos, del sexo afectivo, es el mismo cuestionamiento que se hace una persona heterosexual cuando tiene una relación con su pareja, con su novio, en una versión súper heteronormada. Es el mismo cuestionamiento que Sí. puede llegar a liberar a esa mujer de esa situación o a ese hombre de esa situación. Es que de hecho, o sea, la heteronorma también es dañina y tóxica para el que es Claro, hetero. O sea, te quiero decir, claro. no hay Claro, tanta. entonces Ujú. yo siempre reboto, ese tipo de cuestiones siempre las Mm, reboto, porque ya sé lo que yo he hecho, ahora qué es lo que hacen ustedes, ¿no? claro. Cómo su deseo, siempre, esto me lo decía mucho mi tutora y en esto la admiro mucho, Judith Pereiro, que ella escribe sobre la canción de amor del medieval al rock, al glam rock, ¿no? Y esto, que ella habla siempre de que hay ciertas fuerzas en este mundo que mueven capital, ¿no? Que mueven dinero, que mueven eh, Pensamientos, sí. pensamientos y valores y Ujú. demás. Y la fuerza de el deseo es como lo de la música, ¿no? Todos los cuerpos tenemos deseos, todos los cuerpos somos cuerpos músicos, ¿vale? Ujú. Y cualquier intención de capitalizar ese deseo siempre va a producir ciertas estructuras de poder, ¿no? Entonces, pero claro, no, entonces no queremos dar espacio a, a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y de queer y de asexuales, y sobre todo las asexuales, Claro, porque, que ya han empezado a estar en el eso, como que, espérate, que estás negando que yo puedo utilizar tu deseo para que consumas mi producto. Espérate, que esto es muy transgresor, ¿eh? Esto es muy transgresor. sí, cuestionas tu realidad, ¿no? Ya, Propia, digamos que incomoda, ¿no? Lo que claro, no, lo que se sale claro. de de eso que quiere el sistema, ¿no? Sí. Ujú. Otra de las particularidades tuyas, ¿no? En ese Sí, estudio que has hecho, ¿no? Tiene que ver con la salud mental, ¿no? claro. En tu caso estás diagnosticada de TDA, ¿no? Mm, Y es algo que también desde Radio Imalia un poco, ¿no? Nos sorprende y de alguna manera nos alerta, ¿no? El hecho de ese cada vez más auge de niños, niñas y niñas diagnosticadas con esta problemática, ¿no? ya. Eh, ¿Qué opinión tienes acerca de este auge y Ujú, sobre todo del tratamiento, ¿no? Porque bueno, una cosa es que tú te identifiques o te etiquetes y te des cierta ujú, tranquilidad al pensar que, bueno, que tienes una neurodivergencia o lo que sea, pero otra cosa es cómo la sociedad trata ya. esa realidad. Pues, o sea, no soy experta en TDAH, soy experta en sentirlo, en funcionar, intentar funcionar en la vida. Esto, hay un pánico, ¿no? Hay un pánico de que se nos está yendo de las manos. Mm, Eh, Hay gente que combate ese pánico con el argumento de la gente zurda, ¿no? Que cuando nadie era zurdo y empezaron a diagnosticar a gente como zurda, de repente parecía que era una plaga de zurdos claro, que iban a dominar el mundo, ¿no? Eh, y evidentemente, pues hay un porcentaje que es la misma variedad humana como especie que experimentamos. Entonces yo creo que va más por ahí esta idea. Si es verdad, y luego está
es que es un poquito complicado lo del TDAH. Sí es verdad que en este momento en el que parecemos que todos somos neurodivergentes, y yo creo que es un poco habitar el cuestionamiento, ¿no? Pero si tú Ujú, dices, ¿hasta qué punto seré yo neurotípico, no? ujú. Pero en esa disgregación de a lo mejor, por ejemplo, tu función ejecutiva, tu capacidad de concentración, tu capacidad ¿no? de percepción, de tolerancia, no sé, o sea, tú puedes Mm, desplegar todo quien tú eres en todas estas pequeñas cajitas, ¿no? Y ujú. crear tu modelo, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Mm, Eh, y a lo mejor es verdad que no hay tanta gente neurotípica o que a lo mejor lo neurotípico viene más por el diseño del sistema de por la gente que realmente es neurotípica, ¿no? claro. Eh, de todas maneras no lo conozco porque en general dentro del colectivo ya el nivel de neurodiversidad es muy grande. Ujú. Entonces, en general no me relaciono mucho con neurotípicos, o Ya, sea, que, ya, yo, ya, que, ya. que sean conscientes Claro. de su Claro, pero al final se está datos. generando, o sea, o vivimos bajo un modelo social que provoca malestar, ¿no? Claro, Y ahí sí sería necesario, ¿no? Intentar, ¿no? Adaptar, no que las personas claro, tengan que luchar, tengan que tomarse una pastilla para poder funcionar en un claro, sistema que está generando un malestar o que está generando o que ya es fallido y la gente es incapaz de adaptarse a ese sistema porque claro. está enfermo, vamos a decir, ¿no? Claro, yo lo que creo que el problema del TH y el que está saliendo tanto con el tema de la medicación es intentar que nos sentemos 8 horas al día delante de una pantalla. O sea, es que la hiperactividad y el déficit de atención, eso es como una tortura, ¿no? Es como es como, o sea, es contra natura, ¿no? Eh, entonces, yo creo que nos han en el colegio, no, siéntate en el pupitre, no te muevas, no molestes, no hablas, no interrumpas, haz lo que te digo que yo tengo que hacer. Mira, yo cuando vi mi diagnóstico y vi que mi memoria procesamiento oral era del 30%, yo Mm. dije, espérate, Como yo he estudiado, ¿no? ¿cómo pasé la primaria? Pues Claro. sin enterarme de nada. Yo jamás apuntaba las tareas porque esta profesora todo lo decía de manera oral y yo de aquello registraba lo que registraba y si me acordaba de la página del libro era Ujú. de suerte. Entonces, hay un Mm, montón de cosas de la estructura que no está hecho por nosotros. mm, Me pasa mucho con colegas cuando escriben emails y te meten la información más importante del email en un cuadro de texto así ujú, y tú dices, pero ¿por qué te odias? O sea, por mm. favor, dime el día, la fecha límite y la cosa más importante arriba, porque yo no sé si voy Ya, a ya. tener la capacidad. Retener toda esa información, Pero, claro. ¿sabes qué pasa? Que eso que es una técnica que deberíamos tenerla ya aplicada como es facilitar, ¿no? Estos Ujú, accesos, se toma como un problema personal. No, es que tú eres el problema. No es que tú no lees los emails, porque eres una irresponsable. Porque es que claro. no estás interesada en ese trabajo si no lees este email, ¿no? Ujú, ¿Entiendes? Es ese valor, o sea, el diagnóstico para mí ha sido más liberador porque la consecuencia de no tener el diagnóstico era la culpa, la condenación pública y social y el claro, rechazo, ¿no? claro. Precisamente todo ese sufrimiento, ¿no? Que tú hayas Ya, podido llegar a vivir por todas tus circunstancias, entiendo que has ido encontrando, ¿no? Por el camino herramientas que te han ayudado al claro. bienestar personal, ¿no? No sé si quieres comentarnos un poco, pues, a través del arte, por ejemplo, Ujú, o tus espectáculos de drag king, ¿no? ya, Si eso ha beneficiado, ¿no? A contrarrestar esos ya. sufrimientos. Sí, a ver, ojalá, o sea, ojalá esto me hubiera pasado antes de que existiera Instagram y los Reels, ¿no? Porque en este momento en el que la atención es el nuevo capital, que todo el mundo lucha por ella, ¿no? Las personas con déficit de atención no estuviéramos totalmente tirados por la borda. O Ujú, sea, porque em, yo creo que
hay una incompatibilidad entre la demanda de atención que nos dan las redes sociales y los medios ahora mismo y, la expresión de ti mismo como en tus inquietudes creativas, ¿no? Están, Incluso el tiempo que dispones al final claro, el para poder tiempo que dispones llevarlo. para tal, porque si estás consumiendo esto, Mm. entonces las personas con TDAH somos un carne de cañón para estos sistemas, ¿no? Porque están hechos para nosotros. De hecho, ya todo el mundo tiene déficit de atención por culpa de estos mecanismos, ¿no? Em, y sí es verdad que la manera en que tenemos de ser expansivos en nuestra creatividad incluye cosas como poder ser un artista interdisciplinar, como es un artista drag que cose, que hace el playlist, que actúa, que se mueve, que Que baila, que maquillan. diseña, que maquilla, es genial porque no tocas todos los palos, ¿no? También hay también hay una demanda de tiempo para hacerlo y de espacios donde se puede hacer, que aquí en general no hay muchos, ¿no? Donde uno pueda desarrollarse de esa manera artística. Y yo creo, sinceramente, y lo digo desde este momento, que a lo mejor en 10 años cambia, ¿no? Pero en este momento yo estoy en una crisis personal muy grande porque yo siento que mi incapacidad de crear ahora mismo tiene más que ver con la autolesión de no crear, por no poder poner la atención en mí misma, en crear, sino la atención en lo que está pasando en el mundo, la atención en las luchas de este colectivo, las luchas de este otro colectivo, los reels sobre TDAH, no sé, la atención, Más todos los espacios todo, íntimos, ¿no? Y todo lo que pasa en claro, nuestros afectos familiares, claro, nuestra amistades. familia, el mundo Claro. real, ¿no? Que nos Ujú. percibe, ¿no? Muchas veces yo creo que la gente que está tan hipersensibilizada a lo que pasa en el mundo, nos cuesta cerrar las ventanas y mirar para adentro y tomarnos espacios dentro, ¿no? Me quedo con eso de, Sí, de volver a recuperar, ¿no? El espacio, ¿no? Para sí. uno misma, Yo para estoy a el 2 patadas de interior. quitar el móvil, ¿eh? Yo estoy a 2 patadas de comprarme un teléfono de estos que se abre, se cierra y si alguien Vale. quiere saber de mí, que me llame. Y ahora, ya como última pregunta, ¿no? Sí. Trasladando esa pregunta que te hacía a ti, ¿no? De herramientas de bienestar. eh, Precisamente se nos ha transmitido históricamente y educativamente que el sufrimiento forma parte de la vida, que es Ya. algo inherente, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad, como personas, para revertir eso y crear una sociedad ideal, un estado del bienestar? Que yo recuerdo que hace años se nos decía siempre, no, vivimos bajo el estado de bienestar, ¿no? Como Ujú. de derecho, de bienestar, Claro. ¿no? ¿Qué podemos hacer para seguir caminando al menos hacia esa utopía? Ojalá pudiera tener una respuesta. Una respuesta a esto. Yo creo que si unáramos cada uno de nosotros las 3 cosas que nos hacen sentir bien y pusiéramos en un papelito y pusiéramos un caldero y empezáramos a leer esos papelitos, tendríamos una respuesta más completa, ¿no? Yo creo que a día de hoy siento mucho a nivel personal y en general político y colectivo la desconexión de unos de otros, ¿no? Esta manera en la que solo te relacionas a través de plataformas online y demás y hemos perdido como el contacto. eh, y sobre todo es también estas narrativas individualistas, porque al final el mercado se lo va a adueñar de todo. Ahora ya se ha adueñado del TDAH, pues lo siguiente se adueñará del TEAS, lo siguiente se Sí, adueñará de, en fin. O sea, sí. ellos pueden hacer su producto de todo, ¿no? Pero, pero esta idea del individuo, de que yo solo me debo a mí mismo, de poner límites, o sea, esta conciencia de mi placer individual, ¿no? Mi bienestar individual, ¿no? Que es una cosa que desde los activismos negros estadounidenses se lleva criticando por 20 años. La idea de que el bienestar individual y el bienestar colectivo están unidos, ¿no? Y que en cierta manera no por ser una persona queer, no sé qué, sabes, con todas etiquetas como woke, ahora eres, eres una fuerza positiva en tu ambiente, ¿no? Eres una fuerza que sane el ambiente, ¿no? Sino qué prácticas llevamos para sanar no solamente nosotros, sino nuestros alrededores, ¿no? Nuestros colectivos, nuestros amigos, nuestras familias, nuestro territorio, ¿no?
Todas esas son las maneras que quizás Claro. debemos desarticular un poco ese individualismo de... Sobre todo porque, Sí, como decía una activista, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Que creo sí, que falleció hace poco, ¿y por qué tengo que hacerlo yo, ¿no? Encima que tengo todo esto que me atraviesa, ¿no? Y sí, encima tengo que ser yo el que luche ya. para cambiar este sistema, con lo cual me parece correcto hacer ese llamamiento, ¿no? Colectivo, claro, Al resto de claro. personas porque... Sí, mm, al final la colectividad siempre ha sido la manera en la que hemos sobrevivido, ¿no? mm, Las redes de apoyo y todo esto, ¿no? Ahora tenemos muchos nombres para eso, pero al final tenemos más nombres casi que prácticas, ¿no? Cada vez hemos perdido más prácticas y tenemos más nombres para algo que o sea, antes era el grupo de amigos y ahora qué es, ahora no ves a tus amigos, no piensas que autocuidados es ver Netflix y comer hamburguesas, no sé, es que estamos muy, estamos, no, no, estamos como un momento muy de desorientación, ¿no? De qué ujú, hacer, ¿no? ujú, Entonces yo creo que es difícil, pero yo creo que apoyo esta idea de acompañar más a los demás, de hacer una escucha más abierta sobre lo que demás tienen que decir, sobre ser capaz de ver a los demás en sus diferencias y en nuestras alianzas e intentar como mejorar todo, ¿no? ¿No? Como muy integral, ¿no? Quizás esto también es muy TDAH, ¿no? Intentar mm, hacer todo mm. muy integral, sí. Pero bueno, en eso consiste, Carlos, yo creo la utopía, ¿no? Ya. En volar alto, soñar alto, ¿no? Sí, Y creer que todo es posible, ¿no? Muchas sí. gracias por Nada, este espacio de entrevista, ha sido muy enriquecedor nada. y me ha encantado, la verdad, la No, gracias charla. a ustedes, es un placer, es Sí, un placer. A mí me encanta, o sea, eh, hacer pedagogía me encanta y de este espacio me siento como súper privilegiada, como, ¿por qué he hecho yo para estar aquí, ¿no? Hablando. pues sí, sí que te lo mereces y bueno, ya estuviste en una etapa anterior en Radio Himalaya, ya has Sí, sí, participado sí, 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 hace ya aquella muchos época, años, aquella época. pero espero volver a verte en este espacio, Sí, en este ¿vale? espacio. Pues No, encantada cuando me necesiten. muchas gracias, Nada, Carlos. gracias, Enrique. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.